Hola, mi nombre es María Lobo. Quería estar presente en este día agradeciendo al fondo por haberle otorgado el premio de novela a mi novela Ciudad 1951, que es una novela eh, que cuenta la historia de amor entre una arquitecta llamada Benita y un arquitecto llamado Charles. La novela transcurre en el año 1951, mientras ellos dos forman parte de un proyecto cultural muy importante que tuvo lugar en nuestro país precisamente entre finales de la década del 40 y principios de la década del 50, que es el proyecto de la construcción de la ciudad universitaria más grande de América Latina, que se iba a desarrollar acá en Tucumán. Llegó a construirse parte de esa residencia y luego el proyecto se quedó abandonado. Así que en Tucumán hoy tenemos unas ruinas en el Cerro San Javier que nos recuerdan de la existencia de ese proyecto. Y bueno, esta novela recupera parte de ese momento histórico de Tucumán, y con esa excusa, digamos, la novela habla del amor, de los vínculos, de las relaciones familiares, y sobre todo, bueno, del amor. Así que bueno, agradezco al fondo por haber entregado el premio a esta novela, que es una novela que considero que tiene una mirada, digamos, de la provincia, y que bueno, que el fondo está de esta manera, me parece a mí, reconociendo el trabajo que hacemos en las provincias en el ámbito de la literatura. Así que muchísimas gracias y bueno, espero recibir el premio acá en Tucumán. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Eugenio López Arriazu y mi novela Lembú, la infame y borrascosa vida del nunca Sargento Cabral, y ganó el segundo premio en la categoría novela del concurso 2022 del Fondo Nacional de las Artes. Lembú cuenta, por la voz del mismo Cabral, la vida de quien le salvara la vida a San Martín, y que todos conocemos por los actos escolares y esta efemérides de la batalla de San Lorenzo y por la marcha de San Lorenzo. Cabral era hijo de una negra, era esclavo y el apellido es el de sus amos, Cabral. Luis Cabral era el amo en particular. Y muy poco se sabe de su vida. Sabemos que fue blanqueado, que murió en la primera batalla a los 20 años, que era hijo de la negra Carmen, y no sabemos bien quién es su padre. Tal vez un indio guaraní, esposo de Carmen, tal vez un miembro de la familia, un religioso de la familia Cabral. Y la novela intenta devolverle la voz a estas minorías afros y originarias, en base a una vida contada por él mismo, de la que en términos históricos poco sabemos, pero en un contexto histórico que transcurre desde 1804, pasando por las invasiones inglesas y la Revolución de Mayo hasta la batalla de San Lorenzo. Transcurren una serie de aventuras que son la ocasión para que Cabral recupere su voz y cuente su propia historia. Los invito a leer esta novela que ya fue editada, acaba de salir por Dedalus Editores. Ahí adentro está el narrador de la novela Cabeza de Viejo. Escribió de a poquito a lo largo de 10, 12 años. Cruzó a partir de una anécdota que recorre Barrio Alberdi, que es la anécdota del encuentro entre Pedro Ara y ese vagabundo, linchera, mendigo, a quien encontraba en las escalinatas del Hospital de Clínicas y a quien le bromeaba con él. Dice que tenía varias charlas, bromeaba con él, le decía que lo iba a inmortalizar, que lo iba a momificar cuando muriera. Después tiene un origen también como un desafío más formal, vanguardista. Se podría concebir una novela desde el punto de vista del pensamiento interior, de una momia que todavía tiene conciencia y que no se mueve por años, por casi un siglo. No solo ir hacia recuerdos, ficcionalizar algunos recuerdos de cuál puede haber sido el pasado de este mendigo, sino también
que se ha llenado esas décadas de momificación por las voces que lo van visitando a lo largo de años en el museo. Un historiador, un contador de historias, poetas, médicos, muchas personas que vienen a contarles cosas de la historia mundial, de la historia nacional y otras, bueno, anécdotas íntimas, privadas. Y como son muchas voces, también estalla la forma de la narración, va hacia un lugar y otro, este narrador se empapa de esta forma de narración, se contagia, pero trata de deshacerse de ellas. Esta referencia al Cordobazo, las otras momificaciones de Pedro Ara, también su paso por Buenos Aires como mendigo, se habla de Isadora Duncan, etcétera, etcétera. Es difícil sintetizar de qué trata esta novela. Mi nombre es Nurit Castelán y obtuve mención en la categoría novela. Del concurso me es difícil explicar de qué se trata la novela, quizá porque no es tanto una novela de trama, sino que lo que importa es el lenguaje en el que está escrita, y es una novela más de transformación y de personaje. Dialoga con la tradición argentina del campo, y para escribirla leí y reescribí a muchos naturalistas. Lo que me importa sobre todo es cómo es la fantasía pampeana de cómo un paisaje modifica un carácter y sobre todo la relación que hay entre imaginación y territorio. Al escribirla intenté narrar el presente de una vida contemplativa de la naturaleza donde las acciones son mínimas y está alejada de lo urbano lo suficiente para permitir que discurra la conciencia en soledad. Construir el imaginario de una vida en el campo que no necesariamente es real, sino es literario, y mostrar no solo el costado bucólico, sino lo siniestro del encierro y de la repetición de lo mismo. Me interesaba un poco como la experiencia de Pascal y Montaigne, de alguien que decide aislarse de la sociedad por un tiempo y encerrarse a ver qué le pasa con su carácter. Y también me interesaba entrever una especie de Japón en la pampa húmeda y tratar de llegar a un modo donde la percepción es lo más importante. Y bueno, aprovecho para agradecer a los jurados y a los prejurados por haber leído la novela. Muchas gracias. Hola, soy Laura Esbar, escritora, dramaturga y directora teatral. Soy autora de la novela Las Tenis, que obtuvo una mención en el concurso de literatura del Fondo Nacional de las Artes 2022. Hola, soy Demian Paredes, escritor y periodista cultural, y mi obra Léxico Laiseca ha sido ganadora del primer premio de ensayo del Fondo Nacional de las Artes. Este es un libro que ha surgido de mi deseo como lector de homenajear al creador del realismo delirante y también autor de la novela más extensa de la literatura argentina, que es Los Sobrias. El libro lo organicé al modo de un diccionario, es decir, de la A a la Z, recorriendo la vida y obra del autor. Son más de 200 entradas que van desde términos, conceptos y nombres propios como amor y antiser hasta Vietnam y Zafra, pasando por Borges, Chichi, Delirio, Manija, Pensión, Piglia. Consta además de una pequeña presentación comentando el surgimiento y el contexto del libro y un listado final con fuentes y bibliografía. Ahora estamos trabajando, intentando y tentando a algunas editoriales para que esta obra deje de ser inédita. Aprovecho asimismo para agradecer a las miembros del jurado de la categoría ensayo del Fondo Nacional de las Artes, Teresa Lijón, Flavia Costa y Paula Pérez Alonso, que hayan leído y valorado tan positivamente mi obra. Gracias. Hola a todas y a todos. Mi nombre es Lucas Suárez y en el último concurso de letras del Fondo Nacional de las Artes obtuve el segundo premio en la categoría de ensayo con un libro que se titula La escritura del fragmento, ensayos sobre filosofía y poesía. ¿De qué trata este libro? Bueno, los ensayos que lo conforman giran de alguna manera en torno al lema poetizar la filosofía,
proyectando sobre una serie de, digamos, constelaciones temáticas, una idea de la literatura como fuente de hallazgos para la filosofía y de la filosofía como fuente de hallazgos para la literatura. Diría que hay dos preguntas centrales que organizan los ensayos de este libro. La primera sería, ¿qué significa filosofar como un poeta en los inicios presocráticos de la filosofía occidental y qué proyecciones tuvo ese ensamble presocrático entre poesía, filosofía y modalidad fragmentaria en filósofos como Nietzsche y Heidegger y también en otros pensadores contemporáneos que abrevan de ellos? Y la segunda pregunta sería, ¿en qué medida el tipo de problematización que acomete la filosofía puede entenderse como una forma de poetización? En estos ensayos transito estas preguntas a la luz de diversos filósofos, poetas, narradores, así como también de algunos fotógrafos y cineastas. Hola, mi nombre es Diego Viña, soy neuquino, pero vivo en Córdoba hace 20 años. Bueno, el libro premiado se titula Escribir cartas como quien canta y aborda parte del trabajo de archivo que vengo haciendo hace muchos años con la obra de Daniel Moyano, del escritor argentino Daniel Moyano. En esta ocasión me dediqué a trabajar con sus cartas recuperadas a partir de unos disquetes obsoletos que Moyano dejó escondidos en su biblioteca y que dieron como resultado la exhumación de más de 700 archivos de texto, entre los cuales hay más de 300 cartas escritas por Moyano. Lo interesante en todo caso de este trabajo es que ahí se puede ver cómo Moyano articulaba su escritura epistolar con su escritura de ficción y cómo utilizaba el proceso de escribirle cartas a sus amigos y familiares como terreno ficcional, a lo que queda ahí visto. Y quizás lo más interesante del libro es que ese mismo proceso del que estoy hablando se ve materializado en un descubrimiento, en un hallazgo de archivo, donde aparecen esas mismas cartas utilizadas como una especie de relato, de montaje narrativo, podríamos decir, que da como resultado el texto que presento en el libro. Así que, bueno, espero que lo disfruten. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Ignacio Valiente, soy profesor de literatura y castellano y mi obra Las Grandes Ligas obtuvo el primer premio del concurso del Fondo Nacional de las Artes en la categoría Cuento. Anteriormente salí en segundo lugar en el Mundial de Escritura en agosto de 2020 y participé en la antología Los Pozos y otros cuentos a propósito del concurso de narrativa de Fundación La Balandra en 2021. Con respecto a Las Grandes Ligas, se trata de mi primer libro. Los relatos que lo componen atraviesan distintos géneros y transcurren en lugares y épocas no del todo reconocibles, aun a pesar de los indicios que puedan aparecer mencionados acá y allá. Es decir, son historias que se desarrollan al costado del tiempo, en un futuro que no deja de ser también el pasado y viceversa. Los personajes se encuentran de un modo u otro frente a un momento de sus vidas que puede significar el salto a otra cosa, el cambio que están esperando o que se les viene encima como algo inevitable. Ya se trate de la vejez o de los ritos de iniciación, el regreso a la infancia o el ingreso en el más allá, un divorcio o el fin del mundo, estos personajes se encuentran o se pierden en esas situaciones decisivas. O se encuentran con las fantasías o los fantasmas que se hacen ellos mismos a propósito de esas situaciones. En fin, agradezco al Fondo Nacional de las Artes, al jurado y a los prejurados que premiaron este libro con esta distinción y ojalá pronto llegue a nuevos lectores. Saludos y muchas gracias. Soy Leticia Martínez. Nací en Buenos Aires, pero vivo desde hace unos años en Unquillo, en las sierras de Córdoba. Aquí trabajo como tallerista, dando talleres de escritura
Y aquí también fue el lugar donde tuvo la corrección final el libro La Mejor de la Ciudad, que recibió este segundo premio del Fondo Nacional de las Artes. Es un libro de cuentos que empecé a escribir los primeros borradores en el taller de escritura de Pablo Ramos hace muchos años. Y junto a él y junto con mis compañeras y mis compañeros de taller, fui encontrando las mejores versiones de estos borradores, y esas primeras escrituras y esas correcciones empezaron hace más de 10 años en el taller, por lo cual es un libro que lo trabajé bastante, ya que en el medio también publiqué novela y publiqué poesía, y los últimos 2 años que estoy acá en las sierras me dediqué a corregir el libro de cuentos. Es un libro en el cual las voces de las protagonistas son femeninas y tienen distintas miradas y se preguntan acerca de las relaciones de amor, de las relaciones domésticas, las relaciones familiares. Son voces que se indagan a sí mismas, son voces que se preguntan también acerca de la autodestrucción y del daño, y cómo es que ese daño puede ser esparcido hacia los y las demás o no. Así que es un libro que espero que pronto puedan leer. Soy Sebastián Grimberg, vivo en el Calafate, Santa Cruz, y en el último concurso de letras del Fondo Nacional de las Artes obtuve el tercer premio con mi libro Los Perros. Los Perros es un libro que consta de 10 cuentos donde predomina el realismo, aunque también hay grotesco, incluso la posibilidad del fantástico, particularmente el primero el cuento que da título al libro, Los Perros, es un western que tiene tintes o la posibilidad del fantástico, ¿no? Creo que es algo que a mí me gusta trabajar, sobre todo en los cuentos, aunque también lo he hecho en alguna novela, que es la posibilidad de la irrupción del fantástico, o, siendo un poco más preciso, la imposibilidad de determinar si lo que sucede pertenece a la realidad o pertenece a lo fantástico. Hola, mi nombre es Nicolás Lepka, soy escritor y dibujante de la historieta Al Otro Lado, una novela gráfica sobre el mundo de los muertos, en donde seguimos los pasos de una criatura que busca responder a su duda sobre qué nos pasa al morirnos. En ese camino se va cruzando con diversos personajes que conversan sobre rituales y formas de procesar la muerte que tenemos a nuestro lado. Si quieren conocer más de mis escritos y dibujos, pueden ver cosas sueltas en redes sociales. Hola, mi nombre es Matías Musillo, soy uno de los ganadores del concurso de letras 2022 del Fondo Nacional de las Artes en la categoría novela gráfica con la obra ¿Quién fue Bazán Frías? La historia trata sobre la vida de Bazán Frías, o al menos intenta contar todo lo que es posible contar, ya que hay mucha información que se ha perdido, mucha información que se ha modificado. Bazán Frías fue un bandido rural tucumano del 1900, quien posterior a su muerte fue santificado. La idea del proyecto, que se basó en la investigación de Agustín Jaro, fue contar la diferencia que se puede dar entre la memoria social, la memoria de quienes quizás sí estuvieron ahí, la modificación que se realizó en los medios y de parte de la policía para convertir a Bazán Frías en un enemigo, y
y lo interesante que se produce entre estas diferencias y tratar de identificar si se puede, qué fue real, qué no lo fue, y trabajar desde lo narrativo y no solo lo narrativo, desde lo gráfico, para darle al lector la posibilidad de, en cierta forma, construir su propia imagen de Bazán Frías. Agradezco muchísimo el premio otorgado por el Fondo Nacional de las Artes y agradezco también la posibilidad que esto dará para que pueda ser publicada la obra. Hola, mi nombre es Luciana Reif, autora del poemario Yo también le rezo a la noche, ganador del concurso de letras del Fondo Nacional de las Artes en el 2022 en la categoría de poesía. El poemario fue escrito entre el 2020 y el 2021 durante el periodo de pandemia y por un lado aborda las tensiones entre lo racional y lo sensorial en las experiencias del cuerpo y por el otro lado también aborda lo familiar desde una visión o experiencia extrañada, también a partir, de trabajar el vínculo complejo que tuve con mi abuela materna, que falleció en diciembre del 2021. Soy Gabriela Schumacher, vivo en la ciudad de Santa Fe, participé del concurso de letras Género Poesía 2022, organizado por el Fondo Nacional de las Artes, y obtuve el segundo premio por la obra Tres holandeses. En la misma es Bruegel quien toma la voz poética en la primera parte, y en la segunda parte lo hace Vincent van Gogh en diálogo con Rembrandt a partir de una relectura de Cartas a Theo. Así estas tres voces van recorriendo cuadros, diferentes escenas de grabados, cuestionamientos sobre la creación y la vida de estos artistas en diferentes momentos históricos y también sus legados. Estoy muy agradecida con el jurado de preselección y con el jurado de selección. Muchas gracias. Hola, soy Laura Crespi. Mi libro premiado por el Fondo Nacional de las Artes se llama Lo primero que no vi y es un poema largo en dos partes. La primera parte se llama El azul y el sueño y la segunda parte Pinos y jabalíes. Y es un viaje hacia el amor, es un periplo bastante hipnótico a través de la naturaleza y de la geografía de algunos paisajes del sur y en torno a una relación también que se inicia, se desarrolla y se termina atravesada por cierto fluido de la existencia durante unas vacaciones que conectan y desconectan líneas y fragmentos de una personalidad y así componen la voz de esta oda también filosófica en torno al amor. Espero que les guste leerlo cuando lo publique, quizás a finales de este año. Muchas gracias. Mi nombre es Marion Bergenfen, les voy a hablar un poquito de mi libro Rapadas. Rapadas es un libro de poesía, pero juega también con otros géneros, sobre todo con el género de terror y con los relatos infantiles. Se basa en un antiguo relato infantil medieval de Ucrania, que era la tierra de mis abuelos. Cuenta una historia fantástica, terrorífica, de una niña noble que pierde su dinero, tiene que ir a vivir al orfanato que había donado su propia familia y qué le pasa en relación a las otras internas y qué es lo que pasa después con su vida, que además Andrieva termina siendo escritora. Estos relatos son antiquísimos y fue un libro que se fue haciendo a lo largo de los años y su final tuvo algo fantástico también, porque cuando terminé de confeccionarlo, al poquito tiempo comenzó la guerra en Ucrania, como si los fantasmas tratasen de decirnos algo. Mi nombre es Norman Argarate, tengo 58 años,
Vivo en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, y tuve la alegría de ser distinguido con una mención honorífica en el concurso de poesía del Fondo Nacional de las Artes, edición 2022, por mi libro El Verde Corazón de William Shakespeare. Sobre la poesía que escribo o trato de escribir, no podría enunciar una definición definitiva, porque precisamente la poesía es anunciación, es un advenimiento, simplemente acontece. En el momento de su aparición no hay distinción entre forma y contenido, y solo puede ser alcanzada como efecto del lenguaje en tanto se abisma sobre sí misma, ¿no? En cuanto a las modulaciones o recurrencias que puedo reconocer en una lectura posterior, encuentro algunas constantes como la necesaria musicalidad, temas como las errancias, las lecturas clásicas, los homenajes a los autores orientales, la presencia de la naturaleza y lo perceptivo como una forma de conocimiento. No creo que podría decir mucho más, porque precisamente lo que la poesía busca atesorar es la temporalidad del instante como un anclaje frente al extravío de su propio decir. Simplemente eso.